el sur, desde el mar hasta el sol. Llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los que se conectan hoy sábado 12 de abril del 2025, son las 8:30 de la mañana y damos inicio a la radiorrevista de Renovación Magisterial, Encuentros Pedagógicos. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial. Hoy los acompaña en la conducción del programa Karen Ortiz y en lengua de señas Paula Carvajal. Visítenos en nuestra página a www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en la cuenta X, @encuentrospedac y @renovación magisterial. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a empezar con el encuentro con los trabajadores, la importancia del CELAC y en qué va la negociación estatal. Para eso tenemos hoy invitado a el presidente de la CUT Nacional, Fabio Arias. Este ha sido un punto muy importante porque nuestro presidente, Gustavo Petro, ha sido elegido como presidente de la CELAC. No sabemos qué significa eso, pues hoy está Fabio para hablarnos de cuál es la importancia de ese lugar que tenemos. Hoy vamos a ver si Fabio conectado. Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos días, Fabio. Bienvenidos a Encuentros Pedagógicos. Karen, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Especial saludo a los maestros y a las maestras. Bueno, evidentemente acaba de finalizar en Tegucigalpa, Honduras, la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Eso es lo que traduce el CELAC. Esa es una institución que se fundó hace aproximadamente 14 años, encaminada a buscar relaciones de unidad, integración y cooperación entre los estados, entre los gobiernos de América Latina y el Caribe. Y en esta oportunidad le ha correspondido al presidente Gustavo Petro recibir de manos de la anterior presidenta de Honduras lo que se denomina la presidencia pro tempore del CELAC. La presidencia pro tempore, como su nombre lo indica, es por un tiempo, es por cada año. Acaba de entregarlo Xiomara Castro, como ya lo dije, y ahora lo recibe el presidente Gustavo Petro. Esa determinación se hace exactamente entre los mismos miembros de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. En total son 33. Y repite y se realiza cada año, y el espíritu fundamental es eso: entablar relaciones de unidad, integración y cooperación entre los miembros de estos 33 países. La importancia del CELAC en esta oportunidad está determinada por lo que hoy significa la política de Estados Unidos, encabezada por el señor Donald Trump, frente al planeta, pero en particular frente a América Latina. Ahí está el tema de los aranceles, que si bien es cierto, a América Latina no le ha tocado la nota más alta en términos de aranceles, pues sí definitivamente rompe la situación que se estaba viviendo y descarga sobre los hombros de los estados latinoamericanos y caribeños una situación más gravosa sobre la interdependencia que estos países han tenido de Estados Unidos. Adicionalmente está el tema de la política migratoria,
desatada por Estados Unidos, con ya las consecuencias que hemos visto, y está adicionalmente, en el caso particular de Colombia, de la fracasada política antidrogas de Estados Unidos. Estos son temas, sin lugar a dudas, muy significativos. Bueno, pero adicionalmente para América Latina hay unos riesgos muy grandes, especialmente lo que hace frente a México, empezando exactamente a cambiarle los nombres a las expresiones geográficas que siempre ha tenido el Golfo de México o lo que viene sucediendo con el Canal de Panamá. Es decir, esa política debe tener una respuesta, ojalá de unidad de todos los miembros del CELAC, es decir, de todos los gobiernos de América Latina y Caribeño. Gustavo Petro es un líder en estos temas, sí, lo ha hecho anteriormente, sí. Ahí está también el tema del cambio climático, del cual también tiene una actitud de liderazgo Gustavo Petro. Entonces aspiramos que en el CELAC, con la presidencia pro tempore del presidente Gustavo Petro, se lidere esta vieja aspiración, inclusive de nuestro libertador Simón Bolívar, para que haya unidad de todos los países latinoamericanos y caribeños. Esa es la importancia del CELAC. Existe un CELAC social. Esta es la otra parte en la cual nosotros estuvimos presentes también en Tegucigalpa, a nombre del CELAC Social, es decir, las diversas organizaciones sociales de todo tipo, de indígenas, afros, campesinos, diversidades, mujeres, jóvenes, pero adicionalmente del movimiento sindical en su conjunto, que también nos interesa en grado sumo la integración latinoamericana y caribeña, para darle también respuesta a esto que nosotros hemos dicho. Donald Trump representa una política abiertamente imperialista y abiertamente fascista, es decir, la negación de la democracia, y frente a eso los pueblos también nos tenemos que levantar y por tal motivo acompañar en esta oportunidad al presidente Gustavo Petro. Entonces también nos reunimos, hicimos una declaración del CELAC social y aspiramos a realizar actividades aquí en Colombia en respaldo, repito, a esta política de unidad, integración y cooperación latinoamericana y caribeña. Ese es el punto del CELAC que nos parece muy importante. Y lo otro es el tema de la negociación estatal, que quería aquí conversar con ustedes un minutico, Karen. Sí, señor, claro que sí. El día lunes se finaliza la unificación de los pliegos de peticiones del sector estatal en los diversos niveles de la negociación multinivel que ya está en curso. Es decir, la negociación nacional estatal, donde se unifica el pliego que hemos presentado las diferentes centrales y federaciones estatales. Está el pliego sectorial, los pliegos sectoriales, ahí está el educativo, el de la salud, el del sector justicia, el sector transporte, el sector agropecuario, minero energético, defensa, etcétera. Y están también los pliegos territoriales y por último los pliegos singulares, es decir, por cada una de las entidades del Estado. Esa unificación termina el lunes, de tal manera que debe empezar la negociación inmediatamente el día martes 15 de abril y nosotros estaremos preparándonos para eso. Repito cuáles son por lo menos los criterios generales del pliego nacional. Son el cumplimiento de acuerdos anteriores, las libertades y garantías sindicales, el tema de la formalización laboral de los contratistas de prestación de servicios para que pasen a plantas de personal permanentes en las entidades del Estado a todo nivel, el tema de la política de género, es decir, para que haya una política de género institucional para el sector público, y está el tema del el incremento salarial y los incrementos en la parte económicas, en lo cual estamos pidiendo el IPC más 5 puntos. Ahí se resume el pliego unificado, ya está unificado prácticamente, pero el lunes se oficializa y estaríamos empezando la negociación el próximo martes 15 de abril. Vamos exactamente por esos aumentos salariales para los trabajadores. Sabemos de las dificultades que tiene el gobierno en materia presupuestal y fiscal, pero nosotros obviamente enarbolaremos la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores en esta oportunidad de los empleados públicos frente al gobierno nacional que preside Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Karen. Un feliz día y bueno, un feliz descanso de Semana Santa para todo el magisterio colombiano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabio. Como siempre, bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Aprovecho para mandar un saludo fraterno a Ismail Vázquez Bermúdez, desde el Río Viejo, Bolívar, a Gustavo González Castañeda. Muy buenos días, mesa de trabajo. Gracias por la invitación.
A Nancy Ramos, saludos desde Barranquilla, Renovación Magisterial. A José Darío Duarte, Meta presente. A Leonardo Ortiz, desde el Huila, muchísimas gracias. Y a Natalia Benavides, muy buenos días. Las personas que se conectan a través de nuestras redes, desde Facebook y desde YouTube. Vamos a ver si ya pudimos corregir nuestras dificultades técnicas para seguir con nuestro encuentro con Canapro Solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Damos la bienvenida a Edinson Castro Alvarado, él es gerente de Canapro. Muy buenos días, bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Buenos días, Karen, Airo, compañeros del programa. Gracias por siempre mantenernos en comunicación con nuestra comunidad educativa y pues saludar un momento particular del sector. Me parece que es importante que el magisterio también sepa de las particularidades del sector cooperativo. Nosotros hoy estamos en Asamblea General de la Federación de Cooperativas del Sector Educativo. Se está realizando en Armenia y hay unos temas que me parecen interesantes poderles anotar, pues que forman parte de nuestra conversación, de nuestra discusión sobre el tema del devenir del sector cooperativo. Pues ya en otras oportunidades le hemos dicho que la ONU decidió que este año, el 2025, es el año internacional del cooperativismo y pues nosotros creemos que no es un ejercicio casual, sino que la conversación, la discusión que se presenta entre las naciones señala pues que esta situación del individualismo, del ejercicio de la competencia sobre normas que normalmente las traza los sectores más poderosos de la humanidad, pues ha venido aumentando las desigualdades y de tal forma pues que casi que el 1% de los más ricos pues tienen bastante más del 80% de los capitales que tiene el resto de la humanidad. Entonces, por supuesto que con normas así, que de las cuales no escapa nuestro país, pues por supuesto las cosas están alinderadas a que esas desigualdades se profundicen. Habría que repensar la economía porque las formas que se han definido para desarrollar la actividad, por supuesto, que colocan a los trabajadores y a las personas en peores condiciones económicas a profundizar esas debilidades. Nosotros creemos que es una oportunidad para conversar, para discutir, para hacer que, que la sociedad se repiense en la forma en que se está desarrollando la actividad y pues esta reunión de FELSECOT debe poder abordar. En el caso particular, nosotros tenemos unas demandas específicas sobre las cooperativas que no desarrollamos actividad financiera en forma directa y entonces creemos nosotros que es importante que se abran los espacios que permitan entonces que esas situaciones se puedan resolver a través de los propios asociados. De eso se trata el cooperativismo, de cooperar, de ayudar, de resolver o de intentar resolver nuestras dificultades fruto del esfuerzo mutuo. Entonces, pues vamos a reclamar parte de ese fenómeno. Agradecer también el acompañamiento que tuvimos en el día de ayer, pues pudimos la oportunidad de rifar nuestro carro eléctrico, pues nosotros creemos que es una expresión también de agradecimiento al compromiso y a la fidelidad de nuestros asociados con nuestra cooperativa Canapro, pero adicionalmente pues también expresar el compromiso nuestro con el medio ambiente, de lo cual Canapro pues es un referente importante, pues si lo hago pues sin modestia, porque nos parece que es algo que nos llena de orgullo. También expresarle que nosotros estamos impulsando
nuestra Mutual Canapro, y pues creemos nosotros que estamos invitando a todos nuestros amigos, a todos nuestros asociados, a toda la comunidad educativa que se vincule a esta opción, porque es un mecanismo que vamos a tener para desarrollar una actividad financiera sin tener que prescindir de nuestras otras actividades de las cuales nos sentimos muy orgullosos, como nuestro proyecto ambiental que tenemos en Puerto Carreño, como lo que tenemos en nuestros centros vacacionales, como nuestro colegio, como nuestra CIDE y ahora nuestra Mutual Canapro. Allá vamos a tener las mejores tasas de interés para que puedan hacer su CDT, su ahorro a la vista. Todas las posibilidades financieras las vamos a manejar en nuestra Mutual Canapro. Así que pues contamos también con encuentros pedagógicos para que hagan Claro que sí. la publicidad que sea del caso para efecto de poder ponerlo en el escenario de la comunidad educativa. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Edison. Y claro que sí, no se les olvide, Canapro, solidaridad que hace vida. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Paula Carvajal en lengua de señas. Muy buenos días, Paula. Paula, perdona, yo siempre le digo Paula, pero es Paula, Paula. Muy bien. El día de hoy tenemos encuentro con las comunidades, el día 9 de abril. No solamente, pues digamos que a nivel regional se conmemora el Bogotazo, el inicio de la violencia en nuestro país, sino que también el 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Encuentro en la Defensoría del Pueblo, hubo una velatón en donde participamos como Renovación Magisterial, también en la Asociación Distrital de Educadores, y el día de hoy tenemos como invitada a María Cristina Torres, orientadora de la Institución Educativa Distrital República Dominicana, y a Claudia Girón, docente universitaria. Entonces, ellas nos van a acompañar hoy para hablarnos de este 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Buenas tardes, un gran saludo para el Magisterio Colombiano. Estamos hoy en la Defensoría del Pueblo, hoy 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Los maestros siempre inquietos, siempre buscando soluciones y propuestas para mejorar la convivencia escolar en los colegios y para aportar un granito de arena en la paz total de Colombia. Estamos hoy con Claudia Girón, quien tiene una experiencia maravillosa, está aportando para que las heridas sanen, las heridas del pasado, el dolor del presente de las víctimas sanen. Claudia, cuéntanos tu nombre, qué haces y de qué se trata tu proyecto. Bueno, Claudia, mi nombre es Claudia Girón. Estamos coordinando junto con un grupo, un equipo motor de mujeres maravillosas, un proyecto que se llama Costurero de las Verdades, Kilómetros de Vida, Memoria y Paz. Y hoy en este espacio de la Defensoría del Pueblo, para homenajear a las víctimas, este Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con todas las víctimas de este país, hicimos un montaje con el grupo de Memoria, que es el grupo de teatro del Costurero, al que siempre invitamos a participar a personas jóvenes, bueno, de diferentes edades, músicos, teatreros, profesionales o no, para hacer pues como un ensamble de historias que nos permitan entender el impacto transgeneracional de vivir en un país donde década tras década hay cosas que se repiten como si fuera una fatalidad. Entonces la idea del costurero, digamos, a través del arte, de la performance, del activismo textil, es poder precisamente tejer vínculos entre las personas, más allá de las narrativas, más allá de las anécdotas o de las historias que se convierten en testimonios y a veces se desgastan, en la medida en que no se tejan y construyan conversaciones que sean potentes para pensar en las cosas que podemos hacer a partir de la comprensión de lo que nos ha pasado como país. No es un problema solo de las víctimas del conflicto armado o de las personas o los victimarios, porque es como si fuera un planeta aparte, a veces cuando se habla de la institucionalidad y la manera en que se visibiliza ante la sociedad el problema del conflicto armado hace que la gente se sienta ajena en las ciudades a una problemática que tiene que ver más bien con la violencia estructural, que tiene que ver con la palabra, con la narrativa, con la historia y con la memoria, como algo muy potente, como herramienta pedagógica que podemos trabajar con los maestros, los estudiantes y la comunidad educativa, los padres de familia también.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. En la violencia, violentamente, 1950, violentamente, 1950, ay, 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 y mis tíos se murieron en la violencia, violentamente, 1960, violentamente, 1960, ay, ay. Bueno, eso fue nuestro encuentro con las comunidades. 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Este fue el encuentro con la Defensoría del Pueblo. Y hoy también tenemos encuentro con la economía. Esta semana, o bueno, desde que fue elegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, nos ha venido dando sorpresas diariamente, prácticamente semanal y diariamente. Y una de las que nos, bueno, no nos sorprendió mucho porque ya venía trabajando en eso, sin embargo, no deja de ser motivo de revuelo y es lo de los aranceles a los diferentes países que, bueno, hoy nos acompaña Pascual Amezquita, docente investigador en docencia universitaria, PhD en economía, para que nos cuente esta guerra de aranceles desatada por Trump, de dónde viene, en qué consiste, cómo nos afecta. Entonces, bueno, Pascual, muy buenos días. Revuelo en el mundo por la subida de los aranceles por parte del gobierno norteamericano. ¿En qué consiste esta política y de dónde vienen los aranceles? Muy buenos días, Pascual. Buenos días a las compañeras y compañeros productores del programa de Renovación Magisterial y a su amplia audiencia. En relación con la pregunta sobre los aranceles que está imponiendo el gobierno de Estados Unidos al mundo, vale la pena empezar haciendo un recuento histórico de algunos planteamientos hechos por el marxismo en relación con este tema. En el año de 1848, Marx planteó un discurso, una conferencia que dio sobre el libre cambio, que este libre cambio era una política ya avanzada porque destruía las viejas estructuras económicas y además le permitía a los obreros obtener productos en el mercado mundial más baratos. Sin embargo, alertó que el proteccionismo era necesario en ciertos momentos, como lo fue desarrollando adelante, y que la política librecambista podía afectar a los obreros porque los dejaba sin empleo. En el manifiesto del Partido Comunista escribió además que el mundo se encaminaba a una etapa en la cual la producción rompería los marcos nacionales para volverse una producción mundial. Eso lo dijo en 1848 y realmente se vino a empezar a materializar esa tendencia del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron las cadenas globales de suministro. Es decir, Marx se anticipó un siglo a los fenómenos económicos que estamos viendo hoy. En el tercer tomo del Capital ahonda en estos problemas para explicar que el comercio internacional se convierte en una forma como el capitalismo obtiene mayores ganancias a través del saqueo de los países atrasados, particularmente buscando salarios más bajos. Finalmente, en este recuento histórico, Lenin, en el libro sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, publicado poco antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial, expresó todos estos puntos de vista del marxismo para señalar que el imperialismo tenía que, como uno de sus propósitos, distribuir el planeta entre las potencias para saquear las potencias mismas a los países atrasados, pero que ese reparto del mundo podía conducir a una guerra mundial, como en efecto ocurrió con la Primera Guerra Mundial.
Esto nos permite entender lo que está pasando después. En el año 1990, cuando cayó el muro de Berlín, Estados Unidos quedó como el único país competidor. Entramos en una etapa unipolar y le impuso al planeta el sistema librecambista, es decir, abolir las fronteras, bajar los aranceles, permitir la libre circulación de mercancías y de inversiones para aumentar su ganancia. Y efectivamente eso ocurrió en los años siguientes, más o menos el resto del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. El resultado fue crear las cadenas globales de valor. En esta etapa venían desde por la década de los 60, pero en estos años, finales del siglo XIX y principios del XX, se consolidaron las cadenas globales de valor, consistentes en que Estados Unidos, las potencias en general, pero básicamente Estados Unidos, se reservaban el derecho a manejar el diseño y la venta de los productos, y los países atrasados se encargarían de la manufactura, aprovechando sus pequeños salarios, sus bajos salarios. De esa manera la ganancia aumentaba para las potencias, pero a costa de perder el control, el dominio sobre la actividad manufacturera. Y ese es el punto que hoy Trump está intentando reparar a través de los aranceles que está imponiendo. Bueno, Pascual, ¿logrará Trump lo que se propone con esta guerra de aranceles? Sí, es válida su pregunta en este sentido, y es que realmente, en principio, teóricamente, Estados Unidos podría, cerrando la frontera, reconstruir su historia, su industria. Pero aquí hay que tener en cuenta dos fenómenos básicos. De una parte es que cuando Estados Unidos sacó la producción de su país hacia otros lugares, América Latina o del Asia, lo que estaba buscando era aumentar la ganancia porque había caído mucho la ganancia. Entonces la aumentan extrayendo plusvalía de los países atrasados. Si quieren reconstruir la industria, es renunciar a la plusvalía que están sacando de los países atrasados. En segundo lugar, pero en este primer lugar es que no van a hacerlo porque entonces cómo mantienen el poder imperialista que tienen. Y en segundo lugar, Estados Unidos no tiene hoy la posibilidad de reconstruir de manera acelerada la industria, empezando porque no tiene ni siquiera una buena cantidad de ingenieros capaces de hacer esa industria, de manera tal que en el corto plazo no puede reconstruir la industria. Estas políticas proteccionistas son de muy largo plazo, o al menos 20 años, 15 años aplicándose para poder armar una economía. En ese lapso, Estados Unidos se hundiría económicamente, de manera tal que tiene que enfrentar esa tensión interna de la ganancia que deja de producir y de la ineficacia para producir y competir con el resto del mundo. Y eso tiene un aspecto internacional, y es que Estados Unidos aplica una política unilateral, ellos proteccionistas, y obligar a que el mundo sea librecambista, aplicándole aranceles como hizo con China y con Europa, que si ellos aumentan, China y Europa aumentan sus aranceles, Estados Unidos se los duplica, se los triplica, que es lo que hizo ya con China, y que Europa por el momento agachó la cabeza y aceptó pues no crear aranceles nuevos. Eso significa que Estados Unidos no va a reconstruir muy pronto la industria y sí quiere obligar a que el mundo se desindustrialice, es decir, crea una tensión gigantesca que puede desembocar pues, en una revuelta interna en los mismos Estados Unidos y por supuesto en el resto del mundo. Eso fue lo que podemos comentar sobre los aranceles de Trump. Bueno, de acuerdo a todas las aclaraciones hechas por usted, profesor Pascual, ¿Colombia cómo queda en este escenario? Es muy válido preguntarse qué posibilidades tiene Colombia hoy frente a las políticas arancelarias de Trump. Pero el punto es que esas posibilidades de Colombia las cortaron de raíz cuando se saboteó la política de reindustrialización que propuso Petro al inicio de su gobierno. El sabotaje se tradujo en que no aprobaban la reforma tributaria, ninguno de los gastos nuevos que habría que hacer para que se pusiera en marcha la industrialización. Y hoy, cuando se abren las puertas de que hubiera posibilidad de que Colombia se convirtiera en el socio que Estados Unidos busca, pues no tenemos industria, no tenemos nada que ofrecerle, seguimos ofreciendo lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa élite hoy quiere
que Colombia aproveche las circunstancias y no dejó que Colombia se reindustrializara. Ese es el precio de la torpeza de haber saboteado la propuesta de reindustrialización que hizo el presidente Petro. Agradezco la invitación. Buenos días. Muchísimas gracias, profe Pascual. Como siempre, bienvenido a Encuentros Pedagógicos en una próxima oportunidad. Perdimos la oportunidad, vean, pues eso lo que nos muestra es cada vez una oposición más ignorante con respecto a, sin visión al futuro. Karencilla, muy buenos días. Nuevamente saludos a Paula. Habíamos adelantado la nota del director esperando a que Andrés Ballén se nos conectara para el informe capital. Ya lo hizo, entonces vamos con Andrés Ballén y el informe capital. Informe capital. Bueno, muchísimas gracias, Jairito. Informe capital. Bueno, muy buenos días, Andrés Ballén, secretario general de la Asociación Distrital de Educadoras y Educadores de Bogotá. Muy buenos días, pues está muy relacionado también con nuestra nota del director. El alcalde Galán dio las razones para un paro en la capital. Muy buenos días, Andrés. Karen, muy buenos días. Y muy buenos días a la audiencia de Encuentros Pedagógicos, como cada sábado. En efecto, el momento coyuntural, el hecho más importante que estamos desarrollando en este momento es el paro de 24 horas. Lo digo como hecho coyuntural porque no es más importante que mantener que otros temas. Está ligado, lo que busca es encajar o más bien articular la cantidad de temas, de tantos temas que tenemos como magisterio y como sector de educación. Entonces, quiero comentar que esta semana que terminó, estuvimos en los comités sindicales de las localidades. Estuvimos haciendo el trabajo muy juiciosamente de difundir las razones del paro, de dar claridades, aclarar cosas como, por ejemplo, lo de las amenazas de sanciones, de descuentos, comentando situaciones relacionadas con el constreñimiento, no solamente a los docentes, los maestros y maestras de la ciudad, sino a nuestros compañeros rectores. Es una cantidad de medidas desafortunadas y desesperadas que está tomando la administración de Carlos Fernando Galán a través de la Secretaría de Educación, que definitivamente ya empiezan a tener, se siguen mostrando, se siguen develando sus verdaderas intenciones y su verdadero talante, ese talante coercitivo, punitivo. Bueno, entonces queremos decirle lo siguiente. ¿Por qué salió el 24 el paro? ¿Por qué para el 24? Porque el paro, la decisión se tomó en el marco de una confluencia de organizaciones sociales, de sindicatos, además del sindicato de maestros, el más importante de Bogotá y del país, en número de personas. Está también Sintra Teléfonos. Recordemos que a la ETB la quieren acabar. La ETB es un patrimonio de la ciudad, es un patrimonio público. Y también están en esto, el sindicato del acueducto, distritales, sectores de los comunales y otros sectores sociales, otras organizaciones sociales y otros sindicatos. Y se acordó sacar esa fecha para poder articular acciones para un gran paro cívico distrital, que es lo que viene. Y el magisterio no puede ser ajeno a ello. Ya tenemos suficiente con la represión por las jornadas del 18 y el 31 de marzo. La desafortunada decisión de interrumpir, de meterse pues a suplantar a los maestros, a suplantar a los directivos con personas externas, pero sobre todo lo más indignante y sobre eso los grandes defensores de los niños y niñas no han dicho nada. Nosotros los defendemos, son nuestra razón de ser como educadores, pero metieron un montón de personas ajenas a la escuela a suplantar a los maestros, a quedarse allá, a estar a cargo de nuestros niños y niñas, y la verdad eso fue una exposición que derivó de la desafortunada decisión de la administración, y en ese sentido pues
de algo tiene que pasar, eso tiene su costo, su responsabilidad civil y hasta penal, y su Claro. costo político, por supuesto. Entonces vamos con lo siguiente, miren, ante la nueva ola de intimidación, queremos decirles a los rectores y rectoras de la ciudad que les estamos acompañando, que estamos con ustedes, porque es que ahora resulta que ni siquiera los rectores tienen autonomía sobre el día a día de sus colegios. Entonces solicitaron la cancelación de alimentación escolar y de rutas ante la legítima solicitud de los maestros o la expresión, que no se solicita, se notifica que notificamos que vamos a salir al paro. Y ante esa notificación, pues los rectores no tienen quien les acompañe en la entrega de la alimentación, en el acompañamiento pedagógico al momento de la alimentación. Y entonces la Secretaría, la salida de ellos es decir, sí o sí, tienen que entregar alimentación. Entonces a los rectores les decimos, ya ustedes cumplieron con informar. Se puede solicitar, se puede dejar constancia nuevamente que ya se radicó, que se informó que la Secretaría corre por cuenta de la Secretaría cualquier tipo de desperdicio de alimentos si llegaren a los lugares donde no hay estudiantes, ese 24, y que sobre todo informen quiénes y con qué idoneidad van a ir si los llegaran a mandar a los colegios, quiénes y con qué idoneidad van a ir a asumir las labores pedagógicas de nosotros los maestros. Pues la cosa es que ahí sí horas extras sí hay. ¿Con cuáles? Para eso hay más Ahí sí hay horas profesores. extras. Ahí sí aparecen las horas extras. Ujú. Horas extras que le están negando a las personas para situaciones de salario emocional o que le están Exacto. negando a las nocturnas para la supervivencia de la jornada de la educación de jóvenes y adultos y fines de semana. Son situaciones Exactamente. absolutamente desafortunadas. Y con nuestros colegas maestros, definitivamente el pulso, la presión que están ejerciendo, la podemos combatir saliendo todos y todas a la calle unánimemente. Entonces, razones para el paro las hay en el sector de educación muchísimas. A ese súmele el manejo del agua. Ahora resulta que casualmente ahí sí pudieron levantar el racionamiento. Pero detrás de eso hay muchas cosas todavía que explicar, como el asunto de la entrega masiva de agua sin ninguna condición a las embotelladoras de gaseosa, el asunto de la seguridad, el medio ambiente, o sea, son tantas cosas que definitivamente el tratamiento que le está dando Galán a la comunidad bogotana y en particular al magisterio le está llevando a que la gente no se manifieste ante tanto descontento. Entonces, les invitamos a que vayamos decididamente a la calle, manifestemos que vamos a ir y salgamos solidariamente. Creo que razones hay tantísimas. La idea es que de aquí tiene que salir algo que no es la sanción, tiene que salir mejoras para las condiciones de la educación pública. Eso es lo que estamos peleando, la política, una mejor política pública educativa, la inversión, que no nos sigan con el cuento de la austeridad recortando recursos para tantas cosas que hay que hacer en la escuela, y mientras que el interés pues de la administración, como está quedando también claro en muchas circunstancias, es llenar de contratistas a la institución, a la entidad, quiero decir, a la secretaría, y dejando por fuera a los maestros y maestras que se han formado para hay tanta necesidad de maestros y maestras para atender no solo los ambientes escolares, sino las situaciones académicas y pedagógicas que tienen que mejorarse en la escuela, pero lo están haciendo es con contratistas, no con los maestros y maestras que se han formado durante tantos años en modalidades de posgrado y en todos sus niveles y en formación continua. Somos los maestros los llamados a esto y para eso debería haber una política de bienestar, una política de estímulos muy claramente definida en donde se nos vincule en lugar de llevar los recursos hacia las arcas de los contratistas y de los privados. Nos vemos en las calles, vamos a salir el 24 desde el Centro de Memoria Histórica, por la calle 26. Nos vemos a las 9 de la mañana para marchar hacia la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así es, Andrés, motivos hay todos los que usted quiera aquí en la ciudad de Bogotá. No se les olvide, el día de encuentro es el 24 de abril en la sede de Memoria Histórica, en el Centro de Memoria Histórica a las 9 de la mañana para empezar
nuestra manifestación por la 26. Muchísimas gracias, Andrés. A ustedes, a ti Karen, a ti Paula también por hacer ese trabajo tan bonito para la inclusión, para poder llegar a todas las audiencias. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, Andrés. Mientras se solucionan, podríamos ver nuestro video de la velatón del 9 de abril, Día Internacional de la No Violencia. Compartirles nuestra participación en la velatón. Territorio de paz, no más violencia. A todos aquellos que les gusta la muerte, no a la violencia, sí a la paz, todo por la vida. Porque estamos llamados a donde siembran olvidos, sembrar memoria. Un saludo por la memoria, por la dignidad de este pueblo en este 9 de abril. Lo nuestro será seguir proscribiendo la lucha armada y de que las contradicciones se resuelvan sobre la base de la desaparición del contrario. ¡Viva la paz! En el día de hoy conmemoramos a aquellos que representan el pueblo. Prohibido olvidar. Porque creemos en la paz y en la resolución de los conflictos por la vía del diálogo. Que la memoria siga viva. Vivan nuestros líderes y lideresas. Porque nuestros jóvenes no pueden volver a ser víctimas, porque nuestros jóvenes son el presente y no el futuro de este país. Porque nuestros jóvenes no pueden volver a ser víctimas, no más a la violencia. El mensaje de la velatón, que fue este 9 de abril, Día Internacional de la No Violencia. Además, porque también se conmemora el 9 de abril como el Bogotazo, día de inicio de la violencia en nuestro país. En este momento le damos la bienvenida a nuestra compañera Rocío Porras, veedora de salud, en el encuentro con la salud. Encuentro con la salud. Muy buenos días, Rocío. Bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Cuéntanos, danos tu informe de la actualidad de la salud del magisterio. Muy buenos días. Muy buenos días, Karen, y a todos los que nos sintonizan esta mañana. Bueno, con respecto al informe de salud, pues esta semana se presentaron varias situaciones que merecen especial atención. En primer lugar, pues contarles que nuevamente la empresa Proservanda no prestó sus servicios debido a falta de pago, lo que ha generado serias afectaciones en la atención a los docentes y sus familias. Entonces vemos que seguimos con el sabotaje, Karen. Además, bueno, continúan los faltantes de medicamentos, una problemática que no solo afecta a Bogotá, sino que también se extiende a gran parte del territorio nacional. Pues esta situación sigue generando preocupación en el magisterio, que exige obviamente respuestas claras y soluciones urgentes. Ante esto, pues el ministro de Educación ha expresado su respaldo a la movilización que hubo esta semana con los maestros y maestras de la educación, Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC, quienes exigen también condiciones dignas en la atención a la salud. Entre sus principales peticiones, pues se encuentra la entrega oportuna de medicamentos y una atención integral en el magisterio del departamento y sus familias, ¿no? Bueno, además, pues contarte también, Karen, que el Ministerio de Educación ha expresado pues el respaldo a esa movilización y pues exigimos condiciones dignas en la atención de la salud. También contarte que se amplió el plazo de la convocatoria pública para ser parte de la red integral de prestadores de salud del magisterio hasta el 13 de abril a las 12 de la noche. Contarte también que el magisterio distrital y el magisterio de Boyacá se reunieron esta semana también con el doctor Aldo Cadena
y sostuvieron un diálogo con ellos, escuchando de primera mano sus inquietudes con el propósito pues de fortalecer el modelo de salud pues digno, humano y sin intermediarios. Por último, pues Karen, contarte que estamos nuevamente en alerta con el pico de infección respiratoria aguda y por tal motivo, pues la Secretaría Distrital emitió la circular 012 del 2025 orientada a reforzar las medidas de prevención y atención frente al incremento de casos de infección respiratoria y tosferina. Bueno, para reducir los riesgos de contagio y cuidar nuestra salud, bueno, esta semanita que estamos en semana pues de receso, cuidarnos muchísimo porque como tú sabes, se incrementaron las incapacidades de docentes precisamente por este motivo. Entonces, pues nada, recomendar higiene frecuente de manos, el uso adecuado del tapabocas, aislamiento en caso de estar, bueno, aislamiento preventivo, mejor dicho, evitar cambios bruscos de temperatura, ventilación adecuada, limpieza frecuente de superficies de contacto y mantener al día el esquema de vacunación en toda la población, ¿no? En la población infantil, adultos y adultos mayores. Buscar atención médica oportuna y para ello pues recordarle a los profesores del magisterio, pues sobre todo en Bogotá, las clínicas donde los pueden atender en caso de una urgencia, que está pues el hospital La Samaritana, está La Colina, está la Clínica Corpas, la Country, el Meredy, y bueno, para que lo tengan en cuenta en caso de una urgencia. Y también tener en cuenta las citas prioritarias que también el magisterio atiende, que es la de la Universidad Nacional, que atiende de lunes a domingo de 7 a.m. a 7 p.m. Las citas prioritarias también en Servimed, que son desde las 6:30 de la mañana a las 5:30. Y por último, las citas en Servimed, en Servisalud, perdóname, que son citas, no son prioritarias, se llama cita en espera. Cualquier docente del magisterio de familiar se dirige a cualquier sede de la misma, se anuncia que requiere este tipo de cita y espera su turno. Entonces, Karen, digamos que en cuestión de salud, pues eso es como el resumen que quería darles hoy y pues nada, muchísimas gracias y espero que nos sirva esta semanita de receso para recargar energías y cuidarnos mucho porque pues te reitero, estamos enfermándonos por este pico respiratorio y pues nada, cuidarnos mucho. Muchísimas gracias, Rocío, por tu informe, como siempre, maravilloso y pues ahí vamos con nuestro sistema de salud, siempre Total. seguimos en la lucha contra la oposición que nos hacen. Y Karen, recalcar que en la ADE, que FECODE están presentes, ¿cierto? En que no haya estos obstáculos y ahí vamos. Falta todavía, obviamente, pero bueno, ahí estamos. Ahí vamos en la lucha contra ese saboteo. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, un abrazo. muy bien, chao. Antes de continuar con nuestros encuentros pedagógicos, quiero saludar a Luis Alberto Cardoso Acosta, muy buenos días. Aura Ribón, muchísimas gracias, muy buenos días. Nancy Ramos, abajo la represión de la administración Galán contra el magisterio y el derecho a la movilización. Y a Claudia y a William que se conectan a este momento por YouTube y por Facebook de Renovación Magisterial. Ahora sí, encuentro con la nota del director. Nota del director. El alcalde Galán ha dado todas las razones para una movilización. Muy buenos días, Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, el Comité de Formación Docente y director de Encuentros Pedagógicos. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial, al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy, la nota del director se intitula
el alcalde Galán dio las razones para un paro en la capital. La incoherencia de la administración Galán con los bogotanos que lo eligieron es tal que racionó el agua para los bogotanos, mientras Coca-Cola se beneficiaba con esta desgracia, vendiendo el agua de la Calera embotellada a los ciudadanos de Bogotá y aledaños a la capital. Para ese emporio imperialista y fascista patrocinador del genocidio en Gaza, no hubo racionamiento de ni una gota de agua. Todo fue acumulación de capital para el imperio que nos castiga con la subida de los aranceles a los pueblos de esta tierra bendita. Tampoco se ha preocupado por una verdadera solución para la crisis del agua. No se ha dado cuenta de que es un problema estructural de recolección de aguas y modernización del sistema de distribución del líquido para los bogotanos, que esta está en manos de una buena política pública sobre el agua de la que se requieren recursos económicos y voluntad política. La crueldad del alcalde con el racionamiento que hizo más ricos al imperio pasa también por la alimentación escolar. La preocupación del alcalde no está en monitorear la calidad de la alimentación para los estudiantes de los colegios públicos, no. En especial, vigilar la alimentación para los niños y niñas de preescolar. Su preocupación es que el contrato se cumpla en términos de que llegue a los colegios cualquier similitud a una alimentación, a una comida, sin mediar calidad y nutrición alimentaria para los hijos de los trabajadores que van a estas instituciones educativas y que en realidad lo necesitan. Cualquier cosa sirve para que sus amigos que financian campañas puedan cobrar sus contratos. También a los jóvenes de la ciudad de esta alcaldía les ha fallado. Son los señalados de la violencia que está viviendo la ciudad. Pero su acción, desde el plan de desarrollo Bogotá Camina Segura, plantea ampliar la capacidad carcelaria. Según él, abro comillas, hacer cárceles donde no haya hacinamiento, donde no haya extorsión ante la decisión de los derechos humanos de las personas que están ahí recluidas en la segunda cárcel, cierro comillas. Mientras los jóvenes se debaten en las calles mirando en qué trabajan o cómo pueden estudiar. La solución del alcalde es primero robe para que lo apresen y ya en la cárcel lo educamos. Le damos los talleres para que aprendan oficios, para que no roben más. El mundo al servicio de la corrupción. El alcalde, como no invierte en educación, porque no le importa si un estudiante de colegio público va a la universidad, que esto sería el principio de una educación para que saque a los jóvenes de la violencia, de las drogas, de la delincuencia, prefiere que crezca la inseguridad, crear un boom de señalamiento a la juventud con la violencia y la delincuencia para justificar la construcción de una cárcel para educar allí. ¿Por qué es mejor construir una cárcel en vez de invertir en los colegios? ¿Será porque se puede contratar, sacar la plata más fácilmente para los amigos contratistas? En vez de hacer colegios, hacer más colegios, o de mantener el parámetro de la planta docente por estudiante, que elevaría la calidad de la educación. ¿Por qué en vez de esperar a que un muchacho se vuelva delincuente para educarlo en la cárcel? Se debería invertir en modernizar los colegios técnicos de Bogotá, incrementar el porcentaje de profesores de nuevas tecnologías en estos colegios en vez de seguir cerrándolos. No se conoce un plan ni una política pública dirigida a la realidad del problema de inseguridad para que sea abordado desde la prevención de las drogas a la delincuencia. El alcalde, como buen aliado del fascismo, para justificar el gasto de la plata de los impuestos de los bogotanos
en otros menesteres, mantiene el señalamiento de la juventud como causante de la inseguridad, de violencia, evadiendo una política pública que baje los niveles de exclusión de los jóvenes en Bogotá, que permita tener oportunidades a los jóvenes de estudiar, de trabajar, de poder ganarse un salario que lo aleje de la delincuencia y de otros males que enfrentan en la ciudad. Se necesitan más colegios, menos cárceles, señor alcalde. Toda esta indiferencia con los bogotanos, con los trabajadores, con la educación, con las comunidades, con la juventud, con los niños y niñas, ha consolidado la unidad de los trabajadores de todos los sectores en un paro de 24 horas para reclamarle al alcalde Carlos Fernando Galán que invierta la plata en educación, en salud, en agua potable. No más austeridad para los bogotanos, no más plata para la tercerización y contratación, dejando por fuera al pueblo que lo eligió sin oportunidades de estudio, de trabajo, sin bienestar, sin paz social. Nos vemos en el paro. Muchas gracias. Hasta dentro de otros 8 días en otra nota del director. Esta fue la nota de nuestro director Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente. Qué interesante, ¿no? No se les olvide nuestro encuentro el 24 de abril en la movilización de 24 horas, 9 de la mañana, Centro de Memoria Histórica, paro de 24 horas. Bueno, les cuento que también hemos tenido varios movimientos allí alrededor de estas manifestaciones muy malintencionadas que ha tenido la Alcaldía Mayor de Bogotá, principalmente hacia nosotros, el magisterio, y es por eso que en encuentro con la política, el paro de Bogotá y la llamada a la ciudadanía contra el mal manejo de la capital que hace el alcalde Carlos Fernando Galán, pues nos inspira para que hoy, en nuestro encuentro con la política, invitemos a una amiga concejala. Voy a confirmar si ya se encuentra conectada con nosotros. Mientras tanto, vamos con encuentro con la política. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. Bueno, muy buenos días, Miguel Ángel Pardo. Hoy encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. 6 trascendientes tareas en las que se concentrará el magisterio en los próximos 2 meses. Muy buenos días, Miguel, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Opa, bueno, Karencilla, un saludo vital, fraternal y pedagógico a ti, ¿se escucha? Sí, señor. Hemos tenido algunos temas de conectividad. Bueno, a ti, a todo el magisterio, a la comunidad educativa y por supuesto a nuestra intérprete de señas que también parece que tiene problemas de conectividad que se reintegrará en un ratico. Bueno, en efecto, mi apreciada Karencilla, bueno, ¿cómo está el Renova Baby? Renova Baby está grande, gordo, bello, ya camina, trepa, pelea. Ah, bueno, eso está bien, eso quiere decir que va por el buen camino. Exacto, lucha, sí. Bueno, aquí veo a mis compañeros y compañeras en el chat, a Ismail Vázquez, que es nuestro compañero jefe en Río Viejo, Bolívar, de este extenso departamento. Veo a mi compañero de lucha de juventudes, a José Darío Duarte, que ahora está en el Meta. Imagínense lo hace poquito que nos conocemos. A Luis Alberto, a nuestra brujita Ribón, veo a nuestra compañera Nancy Ramos desde Barranquilla, de Curramba. Bueno, un abrazo. Y bueno, decir que sí, que en efecto el magisterio se debe concentrar por lo menos en estos 2 meses, mi apreciada Karen, se va a concentrar en 6 grandes tareas. La primera, la que para nosotros es la bandera fundamental, la reforma social más importante, la de mayor impacto social porque beneficia a 50 millones de habitantes de los 1.103 municipios del país,
que tiene que ver con la ley orgánica que debe ser radicada a más tardar el 20 de junio para reglamentar el acto legislativo 03 del 2024, en el cual después de 22 años de lucha, la Federación y otros sectores logramos restituir en ese acto legislativo los recursos que nos habían expropiado durante este lapso tan grande en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Pero como la tarea le falta el 50%, Karencilla, pues el tema es que la ley orgánica tiene que ser aprobada y esa ley orgánica va a tener un gran pulso que va a exigir movilización frente al Congreso de la República, porque vamos a tener dos grandes contradictores frente a ese contenido de la ley, que los tenemos que aquí dejar de manera telegráfica. Uno, los que dicen, hablan en nombre de la falsa autonomía y pretenden que los recursos que hemos reconquistado vayan a los territorios para que el alcalde y gobernador los distribuya en lo que bien tenga. Y nosotros que decimos que los recursos que hemos reconquistado deben ir saliendo de la nación a las entidades territoriales con destinación específica a agua, salud, educación, saneamiento básico, y por supuesto esa es la batalla central. Y en ese sentido, pues nosotros insistimos que el 100% de los recursos que tiene el SDP, 58% sigan siendo destinados a educación. Entonces vamos a tener un pulso con estos señores que le van a endulzar el oído a más de un líder social diciéndole, no, es que nosotros, en cada territorio diciéndole, no, es que aquí definimos, que se olvide el compañero o compañera líder social de agua potable, de saneamiento básico, etcétera, que ellos definen, no, los que van a definir son los alcaldes y gobernadores y le van a suprimir los derechos que desde la transferencia se están garantizando. Nosotros estamos ya, como hemos dicho, construyendo un proyecto de ley orgánica. Estamos buscando con el sector educativo, con el ministerio, estamos buscando la unificación en este momento estamos buscando la unificación con el gobierno para que de manera iniciativa parlamentaria, iniciativa gubernamental, podamos batallar frente al Parlamento y especialmente frente a estos sectores este proyecto. Veo que el director trae alguna buena noticia, entonces... Sí, señor. No, Miguel y Karen, muy buenos días. Sí, efectivamente, estamos esperando a nuestra concejala Donca y ya pudo conectarse, entonces vamos a invitarla a que se integre para que hable con Miguel y hablemos sobre la situación que presenta para el próximo 24 de abril con el paro que está pasando en Bogotá y cuáles son las motivaciones para esta movilización. Donca, muy buenos días, bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan bien? Casi no me logro conectar. Sí, señora. Estamos en todas partes igual, Donca. Un saludo grande a todos ustedes y a todos los profes y las profes del distrito, ¿cómo van? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Donca, hoy el encuentro es una llamada a la ciudadanía contra el mal manejo de la capital de parte del alcalde Carlos Fernando Galán, pues quienes no te conocen, Donca Atanasova, ella es concejal de Bogotá. Bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Muchas gracias, aquí desde el Consejo de Bogotá, que hoy tenemos sesión. Aquí estamos conectadas con ustedes. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, Karen, pues yo creo que lo primero que hay que resaltar es la labor de Donca dentro de la bancada y por supuesto ha sido una voz permanente, constante en defensa de los derechos, juvenil y muy femenina, por supuesto, en la lucha también desde la perspectiva de género. Donca, pues la FECODE, pues apoya, por supuesto, el paro distrital y pues desde el Consejo de Bogotá, desde nuestra bancada alternativa, progresista, ¿cómo ven ustedes la convocatoria a un paro
de varios sectores en Bogotá el próximo 24 y cuáles son los principales debates que les hemos desarrollado a la administración en este momento, Galán, por su carácter regresivo propuesto. Bueno, pues nosotras en primer lugar, digamos, muchas gracias por este reconocimiento de la bancada también. Hemos buscado hacer un trabajo realmente juicioso y unificado como bancada en términos de señalar las dificultades que esta administración tiene en cuanto a modelo de ciudad. Yo creo que lo primero aquí es que con Galán no tenemos necesariamente unos desacuerdos coyunturales, ¿no? O sea, yo siento que hay un tema que es de modelo de ciudad y es que pues tenemos desencuentros en la gran mayoría de las decisiones que se han ido tomando en torno a la ciudad, en las decisiones que tienen que ver como lo que ocurrió ayer con el agua, con el cuidado de ecosistemas, con las discusiones energéticas, en las decisiones que tienen que ver con todo el modelo de derechos, salud, educación, vivienda, en las decisiones que tienen que ver con el ordenamiento territorial, las actuaciones estratégicas y para quién y de qué manera se hace el desarrollo y el crecimiento urbano, en las discusiones sobre, digamos, temas estratégicos de desarrollo económico de la ciudad, donde, por ejemplo, Galán en el plan de desarrollo de Bogotá casi que prohibió que se mencionara la palabra economía popular y de ahí en adelante pues se entra a ignorar casi que el 80% de la economía de la ciudad que transita por esos canales. Digamos que hay una visión de ciudad muy distinta en la que no estamos de acuerdo. Parte de lo que nosotros siempre le hemos reconocido pues es que de todas maneras él ganó las elecciones y que en ese sentido pues seguramente la gente ha apoyado una idea y unas discusiones allí, pero que el hecho de que gane las elecciones primero no quita que él igual tiene que seguir gobernando para todos los bogotanos y bogotanas y no puede ignorar, ay, yo tengo una gata igualito, no puede ignorar, digamos, lo que la gente piensa y quiere. Y dos, pues yo creo que Galán también un poco ha ido, ¿cómo decirlo?, como defraudando a la gente que también lo apoyó, porque por ejemplo su bandera grande fue Bogotá camina segura y pues creo que todos y todas podemos decir que Bogotá no camina segura de ninguna manera. Esa es otra cosa. O sea, Galán no tiene estrategias. Nosotros hemos planteado aquí en varios debates es que a Galán le tocó por el momento en el que llegó, ¿cierto? Un momento vital de la ciudad en el cual hay que tomar una serie de decisiones muy importantes. Las decisiones frente al agua, ¿cierto? Lo que nos ocurrió ayer. No es una decisión que tú puedas posponer y no es una decisión que pueda ser solamente de acupuntura chiquita. O sea, tú necesitas una decisión, es una estrategia que va a hacer Bogotá de aquí en adelante con el agua. Por tiempos le tocó a él, pero pues estas son las decisiones en las que uno se enfrenta cuando uno es alcalde. Tienes que tomar decisiones y él ha ido ignorando. Fíjense, un año de racionamiento, siempre se dijo, el racionamiento es un mal necesario, digamos, porque tocaba, había una emergencia real, estamos en una situación de crisis real. Durante un año no se tomaron otras medidas integrales, no se aprovechó el año para construir un modelo complejo, integral de ahorro, reuso del agua, reutilización de aguas, digamos, de distinto tipo, expansión de la capacidad de suministro de la ciudad, temas de cuidado de ecosistemas y de naturalización de las cuencas, temas de modernización de la infraestructura. Después de un año, ni siquiera las infraestructuras públicas en Bogotá tienen un esquema de ahorro y recolección de aguas lluvias. O sea, digo, ni las precisamente, cosas ni el plan grande. Y así mismo es en todos los temas. En seguridad, donde hay una crisis estructural con las estructuras criminales organizadas en la ciudad y las economías ilegales, el tema de Doña Juana, el tema del ordenamiento regional territorial, o sea, no quiere tomar las decisiones gruesas de ciudad y esto es pues muy lamentable entre muchas de las cosas que están pasando. Bueno, de los temas, perdóname, Karen, que ha planteado Donca me parece muy importante, obviamente el tema de que se evidencia un concepto completamente desfigurado de restauración ambiental. Y en este sentido, pues sí, está el tema de la discusión de si racionamiento o no racionamiento, pero como dice Donca, esto es un tema, esto es una puntadita, esto es un reflejo, esto es una medida completamente coyuntural. Pero frente, por ejemplo, a discusiones como el alargamiento de la avenida Boyacá, en la cual se comprometen la reserva, van a dejarme precisamente en los puntos más de extremo a extremo,
pues insiste en no escuchar a la comunidad, y todos sabemos que, pues, que hay una conectividad entre las dos reservas con la de Torca, y pues las discusiones, por ejemplo, a propósito de la inundación que hubo a finales del año pasado, la autopista, fue la de insistir en seguir construyendo, afectando las reservas y afectando pues el respiro, que para ellos significa mantener esta parte del ecosistema que implican las reservas. Por esto me imagino que en su mayoría el Consejo y las Secretarías de Ambiente pues no han dado mayor paso adelante, sino como el cha-cha-cha, más bien para atrás. No sé sobre esto si pudiéramos precisar algo más, Donca. Sí, otra discusión que hemos generado con Galán también tiene que ver con elementos de lo que tú señalas, de la ampliación de ciertas avenidas, la autopista, la Boyacá, pero en general también del concepto de grandes obras que tiene esta administración. Y ahí sí hay que decir lo que en general ha tenido la ciudad, porque es un concepto de grandes obras en primer lugar, y lo primero son las obras, si hay que pasar por encima de un humedal, si hay que tumbar un barrio, es el sacrificio que hay que hacer porque la ciudad lo necesita. Pero resulta que en este momento pues tenemos una situación distinta en términos de la relación con la naturaleza, en términos de la relación con la vida, con el agua, que requiere otros criterios para las decisiones de las grandes obras, ¿cierto? Pero esto ha sido completamente ignorado. Ejemplo de ello lo que tú has dicho de la Boyacá, ejemplo de ello la ampliación de la autopista, que después de más de 60 años en el cual esta obra partió un enorme humedal que teníamos en esta zona norte de la ciudad, que era el conector principal, ¿cierto?, entre los cerros y el río Bogotá en la parte norte, y que ya en sí ha generado una serie de efectos como las inundaciones permanentes que vemos, insisten en que hay que seguir ahondando en ese mismo modelo, o que mientras tenemos una crisis del agua brutal, esta administración prefiere construir un complejo de espectáculos, digamos, en el humedal que queda en Salitre, que no es reconocido formalmente, pero sí es un cuerpo de agua importante para el equilibrio de la ciudad. Entonces, yo lo que digo es, siguen tomando las decisiones como si, no sé, estuviéramos a comienzos del siglo XX y entonces no hubiese todavía una conciencia frente a la relación con la naturaleza, la escasez de las cuestiones, el agotamiento de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Pero también porque las grandes obras que esta administración sigue impulsando, y el mejor ejemplo de esto es lo que está pasando lamentablemente con el metro, es que la obra va por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con la obra del metro de Bogotá, se han quebrado todos los negocios alrededor. Ustedes vieron lo que ocurrió, no sé si han pasado por el interconector que hay ahora en la 72, que todavía no se termina toda la obra del metro ahí, y han visto el escenario tan terrible, y son todos los locales cerrados, rayados, abandonados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se quebraron todos los negocios, y esto está pasando a lo largo de todo el recorrido de construcción del metro. Y pregúntele a cuánta gente se le ha dado algún tipo de compensación o reconocimiento de su situación de quiebra económica por responsabilidad de una obra que el distrito se había comprometido en terminar en un plazo específico y no terminó sino en el triple de plazo, ¿cierto? Cero. Entonces, comerciantes, pérdidas, o sea, economías de Bogotá van a la olla. Este metro va más o menos en el 50% de ejecución de las obras, pero fíjense, en el 28% de pagos de las empresas que están trabajando con el metro, lo cual nos señala otra cosa de muchas denuncias que hemos recibido, y es que muchas de las empresas que son colombianas, a las cuales el consorcio del metro subcontrata, no les pagan. Y aquí tenemos obreros que no han recibido sueldos por 4 meses, empresas colombianas medianas y grandes que se han quebrado, otras que están en un proceso de demandas con el distrito que luego nos va a tocar pagar a nosotros, a pesar de que la plata la tiene en consorcio. Lo tercero, las compensaciones de las casas de la gente. Muchos predios afectados por el paso de las grandes obras, más de 70 predios en el caso de la 68, por ejemplo, y todos los predios afectados por el metro. Nadie le responde a la gente. En la 68 le dijeron a la gente que los 70 predios que habían presentado fallas estructurales, justo todas al tiempo se pusieron de acuerdo para que las fallas estructurales sucedieran en el momento en que se estaba haciendo la obra, pero que eso no tenía nada que ver con la obra. Entonces es una idea de dejar a la gente en la mala con tal de que la obra ocurra, y eso es muy grave en general. No hay una visión humanística, digamos, detrás de decir que la ciudad crezca y que esto sea un beneficio para todos y para todas. Donca, esto hay que agregarle el tema pues de
del transporte masivo a través de Transmilenio, que además pues de desabrupto del señor alcalde estar señalando que el gobierno nacional le tenía que girar recursos a una empresa privada, pues tiene que ver con que desde finales del año, principios de este año, pues han trabajado en una transformación de la denominada tarjeta de Transmilenio, la que utilizamos los usuarios de Transmilenio, en la cual la propuesta prácticamente era la de apropiarse aún más de los saldos de la gente si no se utilizaba la tarjeta en determinados momentos. Y esto pues que genera pues una indignación, porque además del costo que ya es más alto que el metro de varias ciudades de manera proporcional, lo cierto es que este modelo de Transmipaz era un modelo, por lo menos el que estaban diseñando desde el principio, en la cual pues buscaba era limitar el número de viajes y entonces y utilizar el saldo que en determinado momento no usaran los pasajeros. El solo anuncio y el solo plantearlo pues a principio de año nos genera indignación a todos y todas, porque caro el servicio y más encima el anuncio de que se apropien, pues al final esto terminó en esta nueva versión, pero queremos ver el debate, cómo se desarrolla el Consejo sobre el particular. Pues mira, en el Consejo hemos dado múltiples debates sobre la operación del sistema de transporte público de Bogotá. Desde el debate más estructural, ¿cierto?, que implica qué y cómo se comprende el servicio público del transporte, que para nosotros es un servicio esencial, que no debería tener expectativas de lucro, no debería tratarse de esa manera, ¿cierto? Desde ese factor que implica discutir el tema de cómo se han hecho las concesiones, cómo se han hecho los contratos con los operadores privados y digamos en general con todos los sectores que están de carácter privado en el sistema, lo injusto que esto es con lo público, pasando por la deuda que nos ha generado este manejo terrible con los operadores privados, porque hoy tenemos el FED, que es el Fondo de Estabilización Tarifaria del distrito, que ya va en 3 billones de pesos de deuda, o sea, es un déficit, es un hoyo negro que el distrito no, esa es otra de las decisiones que Galán no toma y va a hacerse el bobo con la decisión, ¿cierto? Para no afectar su imagen, pero el punto es allí tenemos un hoyo negro que sigue y sigue creciendo, porque la manera en la que funcionan los contratos entre los operadores privados y el distrito para manejar el sistema de transporte público en Bogotá es un sistema que está pensado en que los privados saquen un lucro enorme de la operación del sistema y el distrito, lo público, quede con toda la carga del mantenimiento, del sostenimiento de las vías, de la compra de los buses, de todo, ¿cierto? Y eso nos genera una deuda terrible a la ciudad que de manera permanente va creciendo y se va alimentando. Han intentado decir que la razón de esta deuda son las evasiones del pasaje, pero esa no es la razón de fondo, digamos, eso va sumando, pero no es la razón de fondo. Desde esos temas, pasando por qué ha pasado hoy en día con el cambio, digamos, en el esquema de subsidios de transporte que tenían varios sectores, ¿cierto? Aquí hemos recibido muchísimas quejas de las personas mayores que hoy ya no cuentan con un número de pasajes, sino con un número inferior. Lo más dramático me parece a mí lo que le están haciendo a las familias cuidadoras de personas en condición de discapacidad, ¿cierto? Que han reducido totalmente, digamos, los números de los pasajes. En el caso de algunas familias tienen 5, 4, 10 pasajes mensuales, y esto pues reduce completamente la movilidad de esas personas que casi que dependen de estos pasajes subsidiados para poderse movilizar. Nosotros hemos hecho propuestas, le hemos dicho, esto se puede manejar de otra manera, hay que revalorar los contratos. También es importante que, por ejemplo, para enfrentar el tema de evasiones, se estudie realmente qué gente está generando este tipo de evasiones y de problemáticas, para entender por qué la gente no está alcanzando a pagar el pasaje y generar una política de subsidios distinta. Le hemos propuesto el pasaje estudiantil, como en todos los países del mundo, ¿cierto? Los sistemas todas partes, además, tienen subsidios para las parte personas. del pliego de peticiones del magisterio, para los estudiantes, para todo tipo de poblaciones. Aquí vamos para atrás, ¿cierto? Y estamos quitándole los subsidios
de transporte a la gente con tal de tratar de tapar el hueco del FED. Yo les recuerdo que parte de los problemas que Galán intentó generar con el gobierno nacional es que él le dijo al presidente Petro que el presidente Petro no le iba a dar la plata del FED, del Fondo de Estabilización Tarifaria. El presidente le dijo, es que yo no tengo por qué, y es verdad. El gobierno, imagínense, o sea, todas las carencias y necesidades que hay en nuestro país como para que el gobierno nacional tenga que responder por los negocios de los operadores privados de buses en Bogotá, metiéndole 3 billones de pesos a una olla negra que en 2 años va a volver a tener la misma cantidad de deuda, porque es un asunto estructural de cómo se diseñaron los contratos. Entonces, y eso es lo otro con Galán, ¿no? De todo le ha echado la culpa al gobierno nacional. Cualquier cosa que pase en Bogotá es culpa del gobierno nacional, y con esto ha intentado decir, no, yo estoy haciendo las cosas bien, pero es que Petro, y hágale, y así es en el Consejo, todos los berracos días, es culpa de Petro, es culpa de Petro. Y nosotros le hemos dicho, amigo, pues tienes la ciudad más grande del país en tu manejo, tienes los recursos mayores del país en tu manejo, haz alguna cosa, y no hace gran cosa. Queda ratificado como ya en la época en que nuestro compañero concejal Jesse García decía que aquí no hay un plan de desarrollo, sino un plan de negocios, y está absolutamente revelado en cada asunto de la vida de los bogotanos. Terminamos debiendo y terminamos pagando. Bueno, entramos al tema, para finalizar el tema educativo. Por supuesto, nosotros tenemos hoy una decisión de enfrentar al gobierno de la administración de Galán por 2 razones, Donca. La primera, la que ha sido recurrente en Peñalosa 1, Peñalosa 2, y que desafortunadamente Claudia López no reversó, y es esa discusión que se tiene por parte del gobierno, y en este caso bajo una decisión de austeridad que para todo el distrito, y que se refleja en educación, en que los recursos propios que logramos negociar en los gobiernos alternativos se destinen a educación. Pues hoy el gobierno en el plan de austeridad señala que esos recursos propios que destinan a educación no los va a destinar más, porque pues dice que eso le corresponde a la nación. Y nosotros con esos recursos propios hemos sostenido en Bogotá la educación inclusiva, que dejó de ser atendida por la nación después de la reforma del 2001, la regresiva, la educación de los docentes orientadores, los proyectos, el prejardín, el jardín, etcétera. Y eso pues implicará una agresión, ese criterio de racionalización implica pues privar del derecho de la educación a niños, niñas y jóvenes en estas modalidades educativas, especialmente que decía como inclusión, como jóvenes y adultos, y por supuesto las inversiones pendientes para garantizar la educación técnica, la protección de los colegios. Todo esto que se hace con recursos propios, pues está con la tesis, insisten en que el carácter de redistribución del Estado no se debe plantear acá, que Bogotá ve más de lo que recibe, lo cual es lógico, pero que entonces ahora no van a financiar nada que le corresponda a la nación. Y pues la nación dejó de responder por muchas cosas después de la reforma del 2001, que hasta ahora estamos en el proyecto de reconquistar esos recursos. Pero la otra cosa más dura, Donca, pues tiene que ver pues con la decisión frente a la denuncia que estamos haciendo de la administración de Galán de defender estos negocios, ese extremo neoliberalismo, con el tema por supuesto de utilizar métodos neofascistas. Entonces irrumpir en la escuela sobre la base de que pareciera que para él la escuela es una cauchería al estilo pues de lo que escribía nuestro escritor José Eustacio Rivera, y entonces ha planteado en el pasado 18 de marzo una cacería de maestros y maestras que anunciaron ir a las movilizaciones. Entre estas 2 razones, el desconocimiento de la aplicación de la antidemocracia, el carácter policíaco, el tratamiento policíaco a la escuela, la cacería de maestros y maestras, como describió bien la revista Raya en los hechos del 18 de marzo, más la supresión de los recursos propios para los destinos de educación, entre otras cosas, pues estamos planteando la ADE, nuestra filial en Bogotá, la cual por supuesto yo hago parte porque esa es mi filial, ha declarado un paro, se ha sumado a un paro de 24 horas con varios sectores, entre ellos los compañeros
de la ETB, etcétera. No sé si la bancada de educación, la bancada alternativa en el Consejo ha tenido sobre el particular un planteamiento, una posición que nos gustaría mucho conocer, Donca. Sí, yo creo que en primer lugar es muy importante, digamos, señalar que Bogotá es un referente en los temas de modelos educativos, en los temas de acceso a la educación, en los temas de cobertura, en los temas de calidad. Y creo que eso también hay que decirlo, desde los primeros gobiernos alternativos y de izquierda de la ciudad, con Lucho Garzón en adelante, ¿cierto? Bogotá, el tema de educación fue uno de los temas claves en cuanto a derechos sociales para decir, esto va para adelante y vamos a tener una educación, vamos a garantizar la educación a todo el mundo y va a ser de buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como un sello de la ciudad. En ese sentido, creo que lo que está haciendo esta administración, que a veces atenta hacia la disminución de la calidad, hacia la disminución de la, digamos, de los esfuerzos que en general ha hecho la ciudad por tener una buena educación pública, como no preocuparse tanto por mejorarla, no, todas las cosas que tú has planteado para no repetir, digamos, creo que es un atentado a la ciudad en general, a la trayectoria y al sello que la ciudad tiene en general. Esto no es una discusión solamente entre Galán y la izquierda, no, es una discusión de que toda la ciudad se ha beneficiado de esto y que Bogotá ha sido un referente a nivel nacional en los temas de educación. Creo que eso es como lo primero que hay que decir. Lo segundo tiene que ver con que pues Bogotá es la ciudad que más recursos tiene en todo el país. Y Bogotá, como tú dices, ha manejado estos asuntos con recursos propios, como maneja con recursos propios muchos otros temas, ¿cierto? Eh, eh, Bogotá es la única ciudad, por ejemplo, que mantiene recursos propios para los temas de seguridad, que la gente a veces no lo sabe. Bogotá recibe policías o personal de policía de la nación, pero Bogotá le pone plata a financiar el funcionamiento de la policía en Bogotá. Entonces, Bogotá es un monstruo en términos de plata. Plantear una discusión en la que Bogotá, teniendo las capacidades, habiéndolo comprobado en términos financieros, le quite plata a otras regiones que tienen la necesidad, que han sido abandonados durante décadas, durante siglos en su posibilidad de, digamos, por ejemplo, acceder a una buena educación, pues es una decisión absolutamente mezquina que no debería ser la postura de la ciudad. Antes Bogotá debería apoyar a otras regiones, ¿cierto? Por ejemplo, para mejorar sus capacidades educativas, exportando temas de modelo pedagógico, compartiendo temas de capacitación docente, miles de cosas que la ciudad podría compartir con otras regiones. Y finalmente, lo tercero, y ya con esto cierro, es que yo pienso que en esto ha sido muy importante las propuestas que ha construido el FECODE, nosotros y la ADE, nosotros más que, digamos, desde el Consejo, lo que hemos hecho es recoger estas reivindicaciones y estos análisis, estos planteamientos que ustedes han ido elaborando y lo que hemos hecho es tratar de defenderlos, tratar de ponerlos sobre la mesa, tratar de, digamos, sacar adelante la presión política sobre estos aspectos en la ciudad. Yo creo que eso es lo central y en ese sentido, pues si hay un planteamiento en el cual los docentes y las docentes consideran que hay que hay que avanzar en términos de protesta, en términos de paro, en términos tal, pues claro que todo nuestro apoyo está ahí también puesto, asumiendo ese mandato que ustedes han construido desde la base de la vida docente en la ciudad de Bogotá. Bueno, pues se nos desconectó Miguel. Ya las cuestiones de la conectividad en las regiones. Muchísimas gracias, Donca Atanasova, por tu visión desde el Consejo de Bogotá. Estoy completamente de acuerdo en muchísimas de las cosas que has mencionado en relación con la forma y la gobernabilidad en estos 2 años que llevamos con Galán. Miguel, ¿algo para el cierre que tengas que decir? No, Ya que te volviste a conectar, simplemente el problema de las conectividades. Agradecer a Donca la tarea, la conversa y por supuesto nuestra más firme decisión de trabajar conjuntamente con la bancada en este lapso para, por supuesto, por defensa de la población de Bogotá. Yo creo que este es el punto central. Este no es un problema ni entre el movimiento sindical y el señor Galán, ni entre la izquierda, como lo ha dicho Donca. No, es un problema que está afectando a toda la población porque ha tomado una decisión Galán y es que su extremo neoliberalismo ahora lo está protegiendo
acudiendo a las acciones y a los procederes neofascistas. Esta es una peligrosa conjunción que está inspirada del señor Petro al norte y al señor Milei al sur, y que sería un retroceso de décadas que Bogotá asumiera semejante fusión, ¿no?, tan peligrosa, y que nos pone, por supuesto, en alerta para la movilización social en Bogotá, pero también en alerta para el 2026, porque recuerden que también se eligen representaciones de las capitales y los departamentos al Congreso de la República, en este caso por parte del Congreso, los representantes a Bogotá, y tendremos que escuchar las posiciones sobre los que conocemos Bogotá frente al tema de la situación de la ciudad, pero sobre todo de las salidas. Entonces, un abrazo, Donca, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, todo nuestro abrazo de mucha fuerza a los compañeros y compañeras docentes, y bueno, ahí estamos para todo lo que se requiera en esta jornada del 24 y en general en estas luchas por la defensa de la educación. Muchas gracias y un abrazo a todas y a todas, y que tengan feliz Semana Santa también. Igualmente, Donca, un abrazo. Chao. Hasta luego, muchísimas gracias. A ustedes, chao. Bueno, Miguel, a ti también muchísimas gracias por acompañarnos en otra sesión de encuentros pedagógicos. Bueno, a todos y todas un merecido descanso. Nosotros vamos a estar esta semana atentos a la unificación del pliego de peticiones de FECODE y del sector educativo, entre los 6 asuntos que vamos a desarrollar de las prioridades, pero por ahora resaltamos esta y por supuesto la invitación a todo el magisterio a la preparación el 24 de abril a las calles en la defensa de la educación, pero sobre todo de los derechos de la población en Bogotá. ¡Tan! Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo. Y antes de irnos, les tengo a todos ustedes una maravillosa invitación. Estaremos con nuestra revista Encuentro, Experiencias y Saberes en el Preescolar en la Filbo del 25 de abril al 11 de mayo, pabellón 18, stand 1. Estaremos con nuestra revista de experiencias y saberes en el preescolar, elaborada por el colectivo Guaguataqui y respaldada por Renovación Magisterial, obviamente por nuestra radio revista Encuentros Pedagógicos. No olviden acompañarnos en nuestro conversatorio Tejiendo Voces, Construyendo Infancias, el día miércoles 7 de mayo a las 3 de la tarde. No se lo pueden perder. No olviden, en la Filbo del 25 de abril al 11 de mayo, pabellón 18, stand 1, nuestra revista Experiencias y Saberes en el Preescolar. Del 25 de abril al 11 de mayo en la Filbo. No se lo pueden perder. Nuestro conversatorio será el 7 de mayo a las 3 de la tarde. Invitadísimos. Ahora sí, les agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia que se conecta a través de nuestras redes, a María Emilia Monsalva Ballesteros, a Rocío Porras, a Claudia Díaz, a nuestro colectivo Guaguataqui que están aquí conectados desde YouTube y Facebook, obviamente a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, a nuestro productor Sergio Camilo Castro en lengua de señas, a Paula Carvajal, y recuerden que todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30, 10 a 10 de la mañana. No olviden hacer sus tareas de semana institucional y luego sí, descansar su merecida Semana Santa. Un abrazo para todos, les habló Karen Ortiz. Hasta pronto. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.